Putin. El tope del precio al petróleo ruso se corresponde a los precios actuales y no nos afecta. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pronunció sobre el techo del precio al petróleo ruso. El mandatario señaló que el techo propuesto corresponde a los precios actuales y no afectará a la economía del país. No habrá pérdidas para Rusia en ningún caso tras la introducción de un techo en el precio del petróleo, detalló el líder ruso. Al mismo tiempo, subrayó que esta medida afecta a todos los productores en el mercado. Si el consumidor determina el precio, la industria se hundirá, concluyó. El mandatario ruso calificó de estúpida esta decisión, ya que, destacó, el tope de precio provocaría una falta de inversión en el sector, por lo que habría una subida catastrófica de los precios. Seguir alguna solución perjudicial para el libre mercado sería una locura para todos, incluso los consumidores, ya que deben darse cuenta de que si insisten en los precios que les gustan, aunque lo consigan, los precios bajarán, las inversiones se reducirán al mínimo y, finalmente, los precios se dispararán y les afectarán a los que sugieren tales soluciones, declaró Putin en una rueda de prensa tras su visita a Kirguistán. Rusia presentará las medidas de represalia contra el tope al precio de su petróleo en los días venideros, anunció el presidente. Los pasos concretos se esbozarán en un decreto presidencial que se dará a conocer en los próximos días, aclaró en una rueda de prensa tras su visita a Kirguistán. El mandatario subrayó que Moscú estudiará la reducción de la producción de petróleo en caso necesario. Tenemos un acuerdo con la OPEP Plus sobre un objetivo de producción conocido, pensaremos en algo adicional, especificó el líder ruso. Dejó claro que Rusia no venderá el combustible a los países que impongan un precio tope y excluyó cualquier pérdida financiera derivada de esta medida. El techo propuesto corresponde a los precios a los que vendemos hoy. En ese sentido, esta decisión no nos afecta en absoluto, recalcó Putin. El grupo de los 7, G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negaron a adquirir petróleo ruso a un precio mayor de $60 por barril a partir del 5 de diciembre. El límite prohíbe a las empresas de estos países proporcionar servicios y envíos, como seguros, intermediación y asistencia financiera, necesarios para transportar el petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado. Rusia ya dejó claro que no aceptará este tope ni va a exportar nada a ese precio. Apoyo a África. Preguntado por las declaraciones del jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre el apoyo de Rusia a África, Putin criticó la actuación de los estados europeos hacia África. Al comprar fraudulentamente alimentos en todo el mundo e impedir las exportaciones de alimentos rusos, la Unión Europea empeora la ya desfavorable situación. Que algunos políticos de la Unión Europea dejen de hablar en vano sobre el amor a los pueblos africanos y se pongan a apoyar directamente a estos países. Entre otras cosas, que no compren alimentos en los mercados mundiales con el dinero que imprimen, que no suban los precios, que no inflen la inflación y que no pongan a los pueblos de África en una situación desesperada. Y no impidan, al menos, que Rusia lleve a cabo un trabajo productivo, duro y necesario para los países africanos, declaró Putin. Anteriormente, Josep Borrell declaró en una reunión de la Comisión Parlamentaria sobre Injerencias Extranjeras que era cuestionable la sinceridad de los africanos que participaban en manifestaciones de apoyo a Rusia. En su opinión, los africanos que apoyan la postura de Moscú no saben dónde está Donbass ni quién es el presidente Vladimir Putin.
Borrell es una gran figura política de los tiempos modernos, lo mismo se dijo en otro tiempo sobre Brezhnev. Pero en África saben qué es Rusia, dónde está Rusia, en África conocen el papel que Rusia desempeñó durante la liberación del colonialismo. Prácticamente no hay país africano que no haya recibido nuestro apoyo político, mediático, económico y a veces incluso militar. Tenemos unas relaciones muy estables, buenas y amistosas con los países africanos, y continúan, destacó Putin en la rueda de prensa. Nueva orden. Putin admitió que habrá que llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania. Al final, tendremos que llegar a un acuerdo. Ya he dicho en más de una ocasión que estamos listos para estos acuerdos, estamos abiertos, pero esto nos hace pensar, por supuesto, con quién estamos haciendo negocios, señaló el líder ruso. Al mismo tiempo, advirtió que el proceso para resolver el conflicto no será fácil y llevará cierto tiempo. Además, Putin afirmó que Rusia esperaba lograr una solución en el marco de los acuerdos de Minsk de 2014. En este contexto, expresó su decepción por la declaración de la ex canciller federal de Alemania Angela Merkel, 2005-2021, quien declaró en una entrevista con el periódico Die Zeit, publicada el 7 de diciembre, que los acuerdos de Minsk eran un intento de darle tiempo a Ucrania. Fue completamente inesperado para mí. Es decepcionante. Francamente, no esperaba escuchar esto de la ex canciller federal. Siempre he partido de que el gobierno de la República Federal era honesto con nosotros, indicó Putin. El presidente ruso afirmó que, como resultado de la operación militar, todos sus participantes tendrán que aceptar las nuevas condiciones que surgen. El proceso de resolución en su conjunto probablemente no será fácil y llevará algún tiempo. De un modo u otro, todos los implicados en ese proceso tendrán que aceptar las realidades que están surgiendo en el terreno, añadió Putin. Asimismo, Putin comentó su reciente declaración sobre la operación militar. En cuanto a la duración de la operación militar, me refería a la duración del proceso de regulación, aclaró Putin a los periodistas. Putin también reiteró las condiciones específicas del uso de armas nucleares por parte de Rusia. Les aseguro que una vez que el sistema de alerta de misiles recibe la señal de un ataque con misiles, hay cientos de nuestros misiles en el aire por nuestra parte. Es imposible detenerlos. Pero esto sigue siendo un ataque de represalia. ¿Qué significa esto? Significa que la caída de las ojivas de misiles enemigas en el territorio de Rusia es inevitable, caerán de todos modos. Es cierto, no quedará nada del enemigo, porque es imposible interceptar 100 misiles. Y esto, por supuesto, es un elemento disuasorio. Un serio elemento disuasorio. Pero si el enemigo piensa hasta el final que es posible utilizar un ataque preventivo y nosotros no, nos hace pensar en las amenazas que nos plantean tales ideas en la defensa de otros países, declaró Putin. Sobre canjes de prisioneros. Putin no descartó que se podrían realizar más intercambios de prisioneros entre Moscú y Washington en el futuro. El 8 de diciembre, la Cancillería rusa informó que la baloncestista estadounidense Britney Griner, detenida en Rusia en febrero, fue liberada a cambio del empresario ruso encarcelado en Estados Unidos Victor Bout. El canje tuvo lugar en el aeropuerto de Abu Dhabi. ¿Son posibles otros intercambios? Sí, todo es posible, es el resultado de negociaciones y búsqueda de compromisos. En este caso, se logró llegar a un compromiso, no renunciamos a proseguir con este trabajo en el futuro, dijo en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Económico Supremo de la Unión Económica Euroasiática.
Según Putin, los contactos entre los servicios especiales de los dos países continúan y nunca se detienen. La estadounidense Griner fue sentenciada en Rusia a 9 años de cárcel y una multa de 1 millón de rublos, $16.576, a principios del pasado agosto, por los cargos de ingresar drogas ilegalmente al país. Bout fue arrestado en Tailandia en 2008 en el marco de una operación de los servicios de seguridad estadounidenses y extraditado a Estados Unidos en 2010. La justicia de Estados Unidos lo condenó a 25 años de cárcel por supuesta conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses al aceptar suministrar armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización guerrillera que abandonó recientemente la lucha armada, pero que es catalogada por la Casa Blanca como terrorista. Triple alianza gasística. Uzbekistán y Kazajistán llegaron a la conclusión de que necesitarán recursos energéticos adicionales en el futuro, por lo que es necesario revisar el reloj y considerar pasos adicionales en esta dirección, declaró Vladimir Putin, al comentar la elaboración de una triple alianza gasística. Putin y el presidente de Kazajistán, Kasym-Jomart Tokayev, debatieron en una reunión en el Kremlin a finales de noviembre la creación de una triple unión gasística con Uzbekistán, para coordinar el transporte de gas ruso a través de los territorios de Kazajistán y Uzbekistán. No hay secretos, los países proveedores de energía y gas, como Kazajistán y Uzbekistán, miran al futuro, por supuesto, y están haciendo lo correcto. Tienen muy buenos equipos económicos y un liderazgo político estable. Y los presidentes de ambos países miran hacia el futuro, calculan cuánto necesitarán en los próximos años, y llegan a la conclusión de que necesitarán volúmenes adicionales, recursos adicionales, lo que significa, entre otras cosas, compromisos de exportación. Tienen compromisos de exportación y su consumo está creciendo, afirmó Putin. El presidente añadió que todo esto provoca la necesidad de revisar el reloj, y ver qué se puede hacer adicionalmente.